Estamos de vuelta en la mesa de Opinión 21. Se habla de apariencia. ¿Es un asunto de vanidad o es un asunto de comunicación? Y para ello nos acompañan el crítico de moda Bernardo Hernández, además del sociólogo Paco Santamaría. Bernardo, ¿debemos de entender la apariencia como un sinónimo de la moda y viceversa? No, no necesariamente. Dale con necesariamente. Ya es como mi palabra favorita. No de manera exclusiva. Tú puedes tener una apariencia que esté completa, total y absolutamente desvinculada de los fenómenos de la moda, es decir, de los dictámenes, de las tendencias, del sistema de la moda incluso. Pero si estás relacionado con la moda, forzosamente desarrollas una apariencia, una imagen que sí es comunicación. Entonces, puede, pero no necesariamente, no de una manera privativa, ¿sabes? O sea, hay como mayor flexibilidad. A eso yo me refería en el sentido de que sí vivimos un aspecto más democrático, una era más democrática, puesto que hay más caminos que recorrer. No hay una sola vertiente estilística para una temporada, hay muchas. Una persona puede decidir si se viste solamente para cubrir ciertas necesidades formales de su vida o si se viste para expresarse a través de un lenguaje no verbal, ¿no? Eso es muy importante. Paco, ¿tú entiendes esta disociación o forzosamente entiendes el binomio junto, moda con apariencia? Pues yo creo que mucha gente lo entendemos, otros, la gran mayoría no lo entienden como tal. Yo invito a los coordinadores de moda, a los críticos de moda, que por ejemplo hagan un desfile no con modelos, sino con gorditas, ¿no? Entonces, sí hay sí es un término un poquito excluyente, la parte de apariencia y de moda. Desgraciadamente no todos lo entendemos como tal. A mí esto también me ha costado trabajo entenderlo, ¿sabes? O sea, no nací como pienso ahorita, pero mi camino, mis fracasos, todo me ha llevado a darme cuenta que no debemos de caer un poquito en etiquetarla, en que no necesariamente, la moda sí está desvinculada un poquito de la apariencia, pero voy a lo mismo, tenemos que dar un mensaje de congruencia de quién soy, ¿no? Yo, si tengo tantos años, o sea, asumir yo quién soy y aún así ya ver qué me queda en la moda, ¿no? ¿Por qué no vemos, Bernardo, editoriales de moda con personas con sobrepeso, desfiles de moda, pasarelas con personas con discapacidad? ¿Por qué no están presentes estos grupos distintos a la norma estilística en estos mensajes, en estas comunicaciones del sistema? Sí los hay, lo que pasa es que no son tan abundantes. No son tan abundantes ni son tan fáciles de consumir. Eso es cierto, hay que aceptarlo y hay que asumirlo, ¿no? Una cosa muy curiosa que leí hace poco en un libro que se llama, de una editora que durante más de 2 décadas fue editora de Vogue Australia, que decía, una cosa es lo que las mujeres dicen que quieren y otra cosa es lo que realmente compran. Entonces decían, queremos portadas con mujeres robustas, con curvas, morenas, con el pelo rizado. Ponían a esa mujer en portada y nadie la compraba. Entonces ponían a una rubia, caramelo, suave y se vendía mucho. Sí hay pasarelas con personas con discapacidad. De hecho, en Guadalajara se llevan a cabo, temporada con temporada, se lleva a cabo un evento precisamente con gentes de capacidades diversas y es realmente muy emotivo el vivirlo. Sin embargo, es una pasarela contra una cantidad muy grande de pasarelas tradicionales, ¿no? También hay con personas que no tienen una silueta prototípica, es decir, no sé, por ejemplo, la primera portada de la revista Love fue Beth Giro, ¿no? Que es una cantante y una compositora, una artista conocida precisamente por su sobrepeso. Sí las hay, sí las hay. El punto es que no son tan recurrentes como los otros productos que genera la moda. Ahora, si el sistema no es un modelo, un ejemplo, no debemos de nosotros entenderlo como tal y simplemente tomarlo como un mensaje que está ahí para, pues, analizarse y decantarse o llevarlo a nosotros con una tropicalización, una personalización. Yo creo que las personas que están detrás de los intereses de la apariencia están mandando un mensaje equivocado, en la mayoría de los casos. Y saben que están equivocados, pero les conviene estar equivocados, ¿de acuerdo? Porque pues de alguna forma, pues sí, no ponemos portadas con gorditas o con personas de discapacidad, pero pues saben que si venden como la parte aspiracional va a ser más productivo.
La realidad es que, por ejemplo, hablo de México, de la Ciudad de México, estamos en un país con sobrepeso, somos un país con sobrepeso. Sí. Entonces, no hay tallas para que la gente real, común y corriente que vemos en el metro, que vemos caminando en las calles, que vemos en el transporte público, no hay tallas para ellos. La moda no está hecha, diseñada para ellos. Yo invito a que algún diseñador trabaje para la gente del día a día, la de a pie, la que camina, la que va en el metro, ¿no? La moda bien aplicada está muy enfocada al clima, a las texturas, ¿no? O sea, yo invito a que un diseñador se dedique a estudiar el cuerpo de los mexicanos real, de la gran mayoría de los mexicanos que somos, y que trabaje en, bueno, ¿qué te queda mejor para el metro, para la combi, etc., etc., ¿no? Aparentemente no sería productivo, pero mandaría un mensaje más congruente y más auténtico. Pero Paco, ¿tenemos que forzosamente pensar en que para vestir bien debemos de consumir la moda o podríamos encontrar otras alternativas para lograr esta apariencia de éxito, quizás esta apariencia armoniosa, esta apariencia positiva, esta apariencia simplemente que nos haga sentir bien a nosotros? Sí, yo creo que nos engañaron y nos hemos dejado engañar, ¿no? Entonces, yo hace rato le comentaba en el corte a Bernardo, yo creo más en los básicos, ¿no? O sea, yo creo que sí, es importante que te vistas con ropa limpia, bien lavada, pulcra, que te bañes, la higiene, todo este tipo de cosas. Estás proyectando al final un mensaje de imagen personal, ¿no? Pero yo creo más en los básicos. Yo creo que si sabemos elegir qué nos queda según nuestro cuerpo, según nuestra anatomía propia, mía, no alienarnos en lo que vemos en los medios de comunicación, quién soy yo, gordito, chaparrito, etc., 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 medio, o sea, como sea yo, ya de ahora sí que de la moda, lo que me queda, y tener varios básicos, y comprar inteligentemente lo que nos queda, si es el caso de los hombres, ciertas camisas, cierto tipo de camisas, dónde trabajo, qué hago, un poquito que va de acuerdo a mi movilidad diaria, ¿no? Entonces, porque muchas veces nos hacen comprar cosas que no necesitamos. ¿Los básicos son la solución? Lo que para una persona que trabaja en una oficina, ¿no?, que tiene, digamos, un estatus de ese tipo, puede ser una camisa, un traje, en fin. Para un chavo de 25 años que está en la onda streetwear, pero ni de broma van a ser sus básicos, ¿no? Va a ser un disfraz. Va a ser un disfraz y va a ser una incongruencia y va a ser una aberración, ¿no? Entonces, no sé si la respuesta sean los básicos. La moda, mira, la moda nadie la necesita, pero todo el mundo la desea. O sea, la moda no se satisface a partir de necesidades. La moda no cumple necesidades. La moda satisface sueños, deseos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es muy difícil decir, esto necesito. La moda no opera así. Esto quiero esto. O sea, ¿me entiendes? Se vuelve una necesidad creada o propia. O sea, eso habrá que discutirlo muy puntualmente. Pero no estoy seguro de que generar un guardarropa pleno de lo que comúnmente se considera básicos sea siempre la respuesta. ¿Y cómo encontrar, Bernardo, en la moda el estilo personal? ¿Cómo encontrar en la moda justamente esta apariencia que nos hable de nosotros mismos, que le hable a los otros mismos de nosotros y que comunique no lo que quisieran las marcas, no lo que quisieran los coordinadores, no lo que quisieran los diseñadores, sino lo que yo quisiera proyectar? Prueba y error. Nadie nace con estilo, pero nada te impide vivir con clase. Prueba y error y ser muy honesto y muy congruente, como decía Paco. No te vas a colgar todo lo que vas a ver en las revistas ni en los websites. Te vas a poner y vas a hacer tuyo, lo vas a asumir como propio, aquello con lo cual comulgas, aquello con lo cual te hace sentir bien y establece contigo una empatía. Pero me parece que esas son las dos cosas así de simples, te pueden llevar toda la vida, ¿eh? Hacer prueba y error, ¿qué me queda, qué no me queda? Este estilo no va conmigo, esto ya lo dejé atrás, pero sigo sobre la misma línea. Y también ser muy honesto y muy congruente. Decir, sí, quizá las bomber jackets están ahorita en un muy buen momento y todo el mundo las lleva, pero me sientan fatal. O los skinny jeans que estuvieron en boga hace unas temporadas fueron un boom, pero no los soporto. O sea, me son realmente incómodos. Entonces, ahí hay que ser congruentes. ¿Se vale, Paco, pues estar seducidos, quedar seducidos por la moda y anhelarla, querer ser parte de ella, querer acceder a ella? Yo creo que, regresando un poquito a lo que decía Bernardo, yo creo que la moda, hablando de esta moda comercial que nos hace comprar a veces de más, no digo que comprar sea malo, ojo, todos compramos,
Yo creo que sí responde a las necesidades de los intereses que están detrás de la moda, ¿no? Los que fabrican la tela, los que son las marcas que están alrededor de la apariencia. Entonces, yo volvería un poco a lo mismo, hay que trabajar desde adentro, ver quién soy. Y yo me gustaría como platicar, es una cosa que es muy mexicana, ¿no? Cuando tú te pones un saco y dices, ¿qué tal me ves? O ¿qué tal me veo? ¿No? La palabra ¿qué tal me veo? Está mal aplicada, pero habla mucho de lo que es la moda, ¿no? O sea, cuando le pregunto, yo me pongo ahí con Bernardo, ¿qué tal me veo? Pues es que yo no te puedo decir cómo te ves tú, ¿sabes? O sea, la pregunta está mal aplicada. Tú deberías de preguntar a la persona, ¿qué tal me ves tú? ¿Sabes? Pero es muy coloquial que nosotros digamos, ¿qué tal me veo? Oye, pues yo no sé cómo te vas a ver tú. Tú eres el que te tienes que ver a ti mismo, ¿no? Entonces, ahí denota muchísimo de lo que está pasando, por ejemplo, en Latinoamérica, en los pueblos, y a nivel social, cómo estamos más preocupados en lo que está afuera que en lo que pasa adentro. Y justamente en este juego de las apariencias, en este juego de la indumentaria, en este juego de la moda, Bernardo, importa cómo nos vemos, cómo nosotros, justamente en esto, nos vemos y la imagen que tenemos de nosotros mismos o cómo nos ven los otros. Prioritariamente es cómo te percibes a ti mismo para que en función de esa autopercepción los demás puedan verte como realmente quieres que te vean. En ese aspecto y en esa línea, la comunicación de la moda puede ser muy, muy eficaz, tanto como cualquier otro lenguaje. Y justamente bajo esta línea, con esta idea, quisiera que planteáramos una conclusión. Desafortunadamente se nos agota el tiempo. Paco, pensando en que nosotros buscamos que la gente nos vea como nosotros queremos proyectarnos, que lean, que entiendan lo que nosotros queremos comunicar, ¿cómo debe de ser la apariencia? ¿Cómo debemos entender la apariencia? Definitivamente eres como te perciben, definitivamente. Pero voy más allá, ¿no? Eres como te perciben por tus actos, por tus hechos y sí, por tu apariencia, obviamente. ¿Sí? Pero hay que conjuntar las tres y ojalá estuviera de moda llegar temprano, ojalá estuviera de moda no robar, ojalá estuviera de moda cumplir tu palabra y sí, ojalá estuviera de moda ser limpios, tener como cierta comunicación congruente con lo que somos por dentro. ¿Y qué pasa cuando hay este rompimiento en estos valores que tú destacas y lo que vestimos, lo que traemos puestos encima? Pues vivimos en un país que es incongruente, ¿sí? Vivimos en un país que pues proyecta lo que es, ¿no? O sea, donde políticos se maquillan para dar un mensaje de actos de tragedias quizá, ¿no? Entonces está siendo incongruente, ¿no? Lo estás viendo a un político maquillado cuando va a dar un mensaje de que hubo una tragedia por un accidente de petroquímica, ¿sabes? Entonces dices tú, esto no es congruente, ¿no? Y realmente a los profesionales de la moda los está poniendo mal, lo está haciendo ver banal, ¿no? Entonces, sí, es interesante, pero hay que ser como congruentes un poco con todo, ¿no? ¿Y cómo lograr serlos, Bernardo? ¿Cómo lograr esa coherencia con lo que yo quiero proyectar, con lo que logro proyectar y cómo tomar o cómo entender la apariencia justamente para ello? Una reflexión final. No vas a saber si te gusta el postre hasta que no lo pruebes. Entonces, la invitación sería un poco a que se viva la moda en primera persona, del singular, que no se experimente a través de terceros, ni necesariamente a través de medios, sino que se asuma como algo propio y tener claro que la herramienta más poderosa que podemos llegar a tener es nuestra palabra y nuestra imagen. Bernardo, Paco, ha sido un placer conversar con ustedes esta noche. Gracias por acompañarnos en esta mesa. Gracias a usted. Como puede usted ver, pues apenas la conversación comienza. Hágase parte de ella, aduéñese de ella. Ya sabe a través de qué medios puede usted continuarla. Lo esperamos el próximo jueves con un tema distinto, con un tema diferente aquí en Opinión 21.